Buenos días, mis amigos, mis amigas. Vamos a sacar un poco de artillería un poquito más pesada ya. Y vamos a hablar de "y se le concedió infundir aliento", célebre pasaje de las Escrituras que se encuentra en Apocalipsis. Ahora vamos a verlo. En 1646 ya hubo algo que se llamó el principio de Pascal. Sobre el 1646 aproximadamente, se llegó a la conclusión de que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente, vamos poco a poco. Resulta que en 1646 ya, digamos, los alquimistas, la gente ocultista de su tiempo, ¿verdad?, tramó ensamblar un líquido incomprensible, transmitiendo una presión, ejerciendo una presión sobre un fluido incomprensible y en equilibrio de yin y yang, de bien con mal, de mentira con verdad, un equilibrio que pareciera que, pues eso, que lo abarca todo, ¿verdad? Dentro de un recipiente, que sería un recipiente, por supuesto, como nos indica Romanos 9:21, en Romanos 9, en el verso 21, nos dice así: ¿o no tiene potestad el alfarero de verdad, el alfarero que está por encima de esos poderes que traman ese engaño de satanismo, que pasaría a ser, dice, un fluido incomprensible, así como el Dios que te quieren mostrar, a través de ese fluido incomprensible? Te quieren enseñar un Dios incomprensible, cuando Elohim bendito sea, se sencilló, si me permiten la palabra, en la persona de Yahshua HaMashiach, en su ministerio, en sus palabras, ¿verdad? Pero el Dios de esta gente les interesa que esté en oculto, porque es parte de un fluido incomprensible, ese es su Dios. Entonces dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Al fin y al cabo, se supone que somos humanidad todos, ¿no? De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Así que tenemos que hay vasos también para deshonra. Y esto que se metió ahí, este fluido incomprensible, la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente, fue sobre un vaso de deshonra. Pero a nivel, digamos, físico o, ¿cómo se podría decir?, dimensional, tanto como ser un recipiente del corazón que admite esa presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente. Ese recipiente es tu corazón pecaminoso, engañoso, ocultista, que se mueve en el ocultismo más bajo, en la infamia más baja, en ser reptante, en mantenerte ahí reptando en el polvo de las envidias, de los instintos más bajos, de las ideas de homicidio, de los celos amargos. Entonces se dice, desde 1646 que se empezó a fomentar ese fluido incomprensible,
se decía que ese recipiente tenía que ser de paredes indeformables. De paredes indeformables que no se podían mellar, que no se podían traspasar. Esas paredes indeformables nos hablan de una iglesia universal que quería resistir para siempre. Una iglesia universal que quería resistir para siempre. Quería hacer paredes indeformables para que apropiarse de eso que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque ella es el mismo Hades, esa iglesia universal, de esas paredes indeformables que pasan a ser recipientes con toda su feligresía, auditorios, muchedumbres, multitudes de hombres, pasan a ser esos recipientes de deshonra. Pero así lo quiso Elohim, están haciendo justo el trabajo de Elohim. Entonces se decía que este fluido incomprensible se transmitía con igual intensidad en todas las direcciones. Fíjense de lo que estamos hablando. Un fluido, una imagen, ya les concretizo más, que podía salir en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido inconsciente e incomprensible. Un fluido inconsciente e incomprensible. Tremendo. Esto ya empezaron a esbozarlo sobre la altura de 1646. Ahora, en el 1927 se inventa la televisión. Ahora, preguntamos, ¿qué carajo es la televisión? Pues precisamente la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio de bien con mal, de mentira con verdad, de fingir ser buenos siendo malos, dentro de un recipiente de deshonra. Esta es la Iglesia Universal que no iba a depender de cuándo la quemaran o dejaran de quemarla. Quería sobrevivir a su quema, a su propia quema, que está profetizada, a través de esa hechicería. Entonces, en el 1927, como decimos, aparece la televisión. Curiosamente, 2 años después se firma el concordato del fascismo italiano para poner otra vez en la palestra al Vaticano. Entonces, el Vaticano quiere asegurarse un reino de 1000 años, eterno. Entonces, ¿de qué se quiere apropiar? ¿Qué quiere el Vaticano a partir del 1929 como poder que todavía es vestigio de un claro y obvio fascismo, en ese caso con Mussolini, firmó el concordato? ¿De qué se valió esa Iglesia Universal para tener el poder que había tenido antes y para que todos dijeran quién como la bestia, de nuevo? ¿De qué se pudo valer para apabullar al mundo de esa manera cuando había sido herida mortalmente, 1798, y de buenas a primeras aparece otra vez en escena por mano del fascismo en 1929? ¿Y de qué se vale para meter miedo en su fascismo universal, terrorífico? De la televisión, del fluido incomprensible, para perpetuar un sistema de cosas en el cual la mentira y la verdad siempre estuvieran ahí, fluyendo incomprensiblemente. Una Babel, una gran Babilonia. Y entonces llegamos a Apocalipsis 13:3. En Apocalipsis 13:3 dice así: preciosos y preciosas,
vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una de sus cabezas que es precisamente el papado. Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto no fue ningún atentado a Juan Pablo II ni nada. Esto fue la herida que le inflige el general Berthier en 1798, que recluye ya al papado. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo? Cuando su herida mortal fue sanada. 1929, Concordato. ¿Y cómo es que se maravilla la gente? Si era un despojo ya. Porque se vale de la televisión, para que en la televisión se promocione, no solamente al papado, no solamente a una economía que vaya espiritualmente protegiendo al papado, sino que es que se vale de esa imagen, de esa televisión, para que ese sistema de bien con mal, de mentira con verdad, siempre quedara ahí, nunca se aclarara nada, fuera un fluido incomprensible. Eso ya de por sí garantizaba que esa Iglesia universal de paredes indeformables, de recipiente de deshonra, de ese fluido incomprensible, no tuviera fin, porque todo lo iba a defender. Todo lo iba a defender a esa iglesia, a esa bestia que firma el concordato en 1929. Todo iba a defenderle a partir de ahí, a partir de que se vale de la televisión. Porque en la televisión se iba a defender siempre que la iglesia también, como todo, es bueno y malo. Es que hacen obras de caridad. Entonces siguieron con sus hechicerías. Y para seguir ahí avalando toda esa hechicería de ese fluido universal incomprensible en el cual la gente era cegada por completo y metida en terror, pues llega un momento en que pues ese fluido le va trabajando cada vez más y mejor, para que, ya digo, mantener a la gente en esa hipnosis, una hipnosis que luego se valió con la psiquiatría. Hipnosis, bien con mal, verdad con mentira. De ahí no sales, es un fluido incomprensible. Nadie te va a desentrañar la escritura, a no ser que Elohim levantara a su hombre profético, a su amada en este tiempo final, para que abriera los 7 sellos. Entonces ya ni el Vaticano tiene razón de ser, ni el fluido universal e incomprensible tiene ya razón de ser. Ese fluido incomprensible que sale en lo que ves por televisión, no hay que tenerle miedo, porque nos hemos criado en eso. Es un sistema de bien con mal. Hay buenas palabras, malas palabras, buenas imágenes y malas imágenes. En resumen, se puede decir que es un fake news. Todo es un fake news, porque no se pierdan esto. Medias verdades son mentiras también. Y eso es lo que pretendían ser siempre, medias verdades. Vivir de las medias verdades. Pero es mentira también. Y la mentira no podía permanecer para siempre. Eso debía ser castigado. Detener con injusticia la verdad. Entonces llegamos a Isaías 44, 10 al 12. En el libro de Isaías 44, 10 al 12. Dice así: Yesayahu,
¿quién formó un Dios? Formaron un Dios incomprensible, que todo le ayudaba a permanecer incógnito, incomprensible. Y cualquiera que se atreviera a señalarlo, a referenciar al Mashiach, a vivir en el patrocinio y en la referencia de Yahshua HaMashiach, de nuestro patrón, pues sería sometido a la crueldad de ese fluido incomprensible para volver loco a la gente. Entonces dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Para nada es de provecho. ¿Por qué? Porque ha servido al error, a la mentira. Y ese Vaticano se ha mantenido ahí con esa hechicería también porque no ha dejado de sacrificar niñez, infancia, sangre en su altar demoníaco. Por eso han seguido con la hechicería hasta el día de hoy. Dice, he aquí que todos los tuyos, tú que formas un Dios, que fundas una imagen que para nada es de provecho, dice Isaías 44, 10 al 12, verso 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Es una multitud de hombres, artífices de la imagen. La protegen, la encubren. Todos ellos se juntarán, estaba profetizado. Se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. ¿Quieren unirse a una? Sí, pero para ser avergonzados. Para ser ridiculizados y expuestos como se está poniendo de manifiesto ya. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Así está. Son hombres sujetos a debilidad. A ellos les han vendido la idea de que pueden tener superpoderes o que pueden... sí, claro, tienen su psiquismo, son psíquicos. Pueden hasta proyectar imágenes, incluso pensamientos, pero al fin y al cabo son hombres sujetos a debilidad y más debilidad que los que creemos en Elohim, bendito sea, en Elohim verdadero, único, nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que es su referencia. Estos no pueden tener referencia de nada. Entonces, como no tienen referencia, no se inspiran. Y como no se inspiran, no tienen nada para referenciar, nada más que mentira, que heredan de sus padres, ¿verdad? Pues entonces son muchísimo más débiles que el que tiene emuná, que el que tiene su confianza en el Mashiach. Porque no tienen nada para referenciar, nada más que mentira. Y saben que todo es una cruel y podrida mentira. Y ellos en sí son una podrida llaga que supura desesperadamente por redención. Entonces, en la Shefer Dabar vamos a leer Apocalipsis 14:9. 14:9 de Apocalipsis con la propina del 10. Ahí está. Otro malaj, un tercero, que debería haber sido, eso sí, ministerio del tercer ángel, si hubieran dicho la verdad, pero no la dijeron, le siguió y dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, mentira, un Dios incomprensible. Preeminentemente esa es la marca, la mentira. La mentira que ahora repite todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya vienen marcados de hace tiempo. Entonces, vamos a colocarnos. Y dice,
dice, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, voluntad de esclavos por miedo y voluntad en la mente, en la frente, porque pactan con el diablo, intencionadamente. Los otros, los que son en la mano, es por miedo, porque los chantajean, si no los vuelven locos. Entonces dice, en verdad beberá el vino de la ira de Yahweh, servido sin diluir en la copa de su furia. Él será quien adore a la bestia y a su imagen, dentro de un fluido incomprensible y que arriesgan sus vidas para mantenerlo en oculto, para que nunca sea descubierto, para que siga siendo oculto. El dios del ocultismo, el dios de los pactos satánicos. Entonces dice, él será atormentado con fuego y azufre delante de los malachim, de los ángeles, kadoshim apartados, y delante del Cordero. Tremendo, ¿no? Ahí ya no van a tener más electroshock para dar. El Hoshech de las tinieblas de la electricidad ya no les va a trabajar más, ¿verdad? Ahora van a ser ellos los que van a estar ahí al tueste un poco de tiempo. Entonces, mis estimados y mis estimadas, en Ezequiel 9, 4 al 11, en el libro de Ezequiel 9, 4 al 11, dice así. Desvelación milenaria, están viendo. Díjole Yahweh, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres, los sellados. De aquí es una prefiguración de los 144.000 sellados. Pon una señal en la frente a los hombres que gimen porque se dan cuenta, ven con la mente, tienen ojos para ver, oídos para oír, mente para entender. Pon una señal en la frente, mente, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. La señal del sello de Elohim. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y henchid los atrios de muertos. Salid, y salieron e hirieron en la ciudad. Y aconteció que, habiéndolos herido, yo quedé y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Yahweh, patrón Yahweh, ¿has de destruir todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre o de sangres, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha dejado Yahweh la tierra, Yahweh no ve. Ese es el pecado infame por el que van a morir, sangrientamente.
van a morir despóticamente, como ellos han infringido y han vivido, despóticamente. En Hechos 7, 18 al 20, en Hechos de los Apóstoles 7, 18 al 20, dice así: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Joseph. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, a nuestros niños, a los niños de nuestros padres, para que no se propagasen. Esa es la perversidad. En aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Elohim y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces, ese fluido incomprensible, eso que no ha estado siempre ahí, sin duda, esa imagen de la bestia, con ese aliento infundido que se le permite hablar, ahora lo vamos a ver, no ha estado siempre ahí, desde que el mundo es mundo, eso no ha estado siempre ahí. De algún sitio vendrá, ¿verdad? ¿Qué es? Es, se podría decir, un hongo, son hongos subterráneos, ocultistas. El hongo no se sabe ni cómo nace. Los hongos tienen conexiones entre sí que no se pueden ni rastrear, porque crecen de una manera misteriosa. Son hongos. Y así son esa multitud de hombres, hongos, que tienen la marca de la bestia, por esclavitud y miedo en la mano y porque pactan con el diablo en la frente. Ahora, entendiéndolo proféticamente, esos hongos, que son hongos, son esos sepulcros blanqueados, podridos por dentro, de los que nos habló nuestro patrón Yahshua HaMashiach, hipócritas, fariseos, dualistas, perpetuos, no quieren la verdad. Son sepulcros blanqueados, podridos por dentro, son una especie de son una especie de internet orgánico, transmitiendo ese fluido incomprensible, yin y yang, mentira con verdad, en el que todo es mentira. Un internet orgánico, proféticamente, un Ruach Sheker, un espíritu de iniquidad. Eso es la televisión al día de hoy. ¿Lo han hecho hombres? ¿Eso lo han hecho hombres? Sí, pero hombres que han sido artífices de hacer una imagen de la bestia. Y no es de casualidad que se diga en la preciosa Torá: no te harás imágenes, o eso no tiene nada que ver. Éxodo 24, 6. En Éxodo 24 al 6, dice: no te harás, estos son el decálogo, la decencia, las 10 palabras. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos, la maldad que los padres ejercen sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque son padres empeñados también en que sus hijos adoraran a la bestia, a como diera lugar. Tremendo, ¿no? Para que no haya trifulcas aquí. Para que todos adoraran al falso Dios, pensando que no había más, que ese Dios de mentira con verdad, incomprensible, apestoso y sorbeanos. No te harás imágenes ni las servirás. Vamos a Apocalipsis 13:15. Apocalipsis 13:15, el libro de la salida, una vez que está descifrado. Y se le permitió a la bestia infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Verdad? Vamos, para que vean de quién hablamos. Si quieren lo miramos desde antes, desde el 14 si quieren. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra, la bestia, el papado, con las señales, ¿quién como la bestia? Si de aquí ya no salimos. Dicen, ¿no? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, polvo, baja frecuencia, que le hagan imagen a la bestia. Es hacerle una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Verdad? Entonces, justamente, cuando recibe la herida de muerte y vive, Concordato 1929, se apropia de la televisión. De esta manera, vamos a comparar, si quieren, versiones. Vamos a ver, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Dice, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, papado, la segunda bestia engaña a los habitantes de la tierra. Ya estamos bajo el poder angloamericano o sionista o como quieran llamarle, pero le rinde servicio a la primera bestia, porque les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida de espada revivió. Esto es el dólar, homenaje a la bestia, al Vaticano. ¿De quién? De Estados Unidos, su sistema económico. Y en el verso 15 dice, se le permitió entonces infundir vida a la imagen de la primera bestia, a la imagen que perpetúa ese sistema papado, mentira, todo, lo que heredamos, ¿de qué? De nuestro papado. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Y con ese miedo, que los predicadores ni han tocado siquiera, de ese miedo se han valido para amenazar. Que quien no adora a la imagen de la bestia, que se le permite hablar por medio de la televisión, manda matar a quienes no la adoren. Y de ese miedo han vivido todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque la gente ha sido acongojada, pusilánime, no ha tenido firmeza hasta que ha venido lo que tenía que venir. ¿Verdad? Lo que Elohim ha levantado, su amada preciosa, en este tiempo final, de una manera maravillosa. Entonces, claro, esto es un decreto. Esto que dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Esto es un decreto.
no dice que lo consiga. No dice que consiga matar a aquel que no adora a la bestia y que va haciendo todo lo que le vayan diciendo por televisión. Eso no dice. Es un decreto que da, pero no dice que lo consiga. Ahora, en Deuteronomio 6, 7 al 9, y que hiciera matar, dice, y que hiciera matar a todo aquel que no la adorara, sobre todo, se trata de una muerte espiritual. Da muerte espiritualmente. Porque al creerle la mentira, ya te está matando. Hiciere matar a todo aquel que no la adora. Ya te está matando. ¿Verdad? Te mata con el miedo. Ahí te mata. Con el terror. Un estado de terror. Estado bestia. Toda distopía se queda corta. Entonces en Deuteronomio 6, 7 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, verso 6, estarán sobre tu lep, sobre tu corazón. Tenían que estar. Si de verdad queremos hablar de decencia, de mitzvot, de mandaciertos, de Torá, tenían que estar ¿sobre qué cosa? Sobre nuestro lep, sobre nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de las palabras de la Torá, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Fíjense de dónde viene ese marcado de la bestia y de su imagen. Viene copiando el proceder de la Torá. Y la repetirás a tus hijos, es lo que hace, repetición y repetición y repetición, machacona, hasta que te implanten la idea. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo ha copiado la bestia. Ha intentado falsificar al Elohim bendito de Israel, de los que vencen con Elohim. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. Copió el proceder. La marca de la bestia intenta falsificar al mismísimo Elohim. Agárrense a la perdición que se le han acarreado. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, claro, este pasaje de la Torá han querido hacerlo pasar al diablo, al adversario, según el despotismo ilustrado, lo han querido ahora apropiarse para ese despotismo ilustrado. Y entonces ya toman todas estas palabras que es de la Torá para no idolatrar precisamente, ahora se la toman ellos, el despotismo ilustrado. Entonces, para marcar la bestia, toma de los mismos símbolos, toma lo sagrado para establecer lo profano. Grande condenación se han acarreado, la más grande de la historia. Entonces, claro, televisión al día de hoy, igual a satanismo conductual. Es obvio. En la televisión, ¿qué te enseñan? Te enseñan muchas cosas, mentira con verdad. Pero al fin y a la postre, ¿qué vas a ver ahí? Un satanismo conductual, porque no vas a tener firmeza. Y porque al final te van a implantar todas sus ideas. Entonces, hubo una serpiente de bronce en Éxodo 32, 24, que dice así: y yo le respondí, ¿quién tiene oro?
apartadlo. Y me dijeron, y me dieron, está contándole Aarón a Moshe cuando le pide cuentas. Moshe, Israel, que quería llegar a ser Israel, ¿verdad? Aarón fue levita, pero tuvo este episodio de hacer la imagen. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo cuando va a hacer el becerro. Y me dieron ese oro. Dice, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Claro, y esa era la idea que te querían inculcar, de dónde carajo venía la televisión. No, pues un día me dieron cobre, estaño, lo que fuera, lo eché en el fuego y salió este becerro, esta imagen para rendirle servicio a la bestia. Entonces, las aplicaciones en la televisión cada vez, por supuesto, son más satánicas, ¿verdad? No quedaba otra voz, no quedaba quien dijera la verdad, todo era mentira con verdad, un Dios incomprensible, nunca concretizado, cuando precisamente Yahshua HaMashiach vino para desvelar lo que es Elohim, ¿verdad? Para hacerlo cercano, dice, el reino de Elohim se ha acercado, ese es el mensaje. Pero sin embargo, todos los que le rinden servicio a la bestia enseñan un Dios lejano, incomprensible, que no tiene nada que ver con el hombre, ni con el corazón del hombre, más bien es contrario. En Apocalipsis 19:20, ya para acabar, en Apocalipsis 19:20, dice de esta manera, preciosos, preciosas y también animales de esa granja que han establecido, ¿verdad? Lamentablemente. 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Esto es, le dio un dote científico, que en realidad es magufo, pero los que idolatran a la bestia de su imagen se lo creían todo. NASA, ciencia, medicina, educación, política, religión. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron. ¿A quién engaña? A los que recibieron la marca de la bestia. En su voluntad, porque se hacen esclavos por miedo, o en su psique, porque pactan con el diablo directamente. Y habían adorado a su imagen. La habían adorado. ¿Cómo adoran a la imagen? Creyéndoselo todo. Idolatría pura y dura. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y no para clasificarse, ya, sino para ya extinguirse. Muerte segunda. Dejan de ser. Todos los que se han ayuntado con la bestia y la imagen de la bestia se han creído las idolatrías y se han dejado marcar porque han pactado con el diablo. ¿A cambio de qué? Pues de los goces del despotismo ilustrado. Mujeres, congregaciones, multitudes, influencias, dinero, ¿verdad? Entonces, estos dos, que son dos potestades, multitudes de hombres, representan, porque son proféticos, tanto la bestia como el falso profeta, son tipos proféticos. Estos dos, junto con toda su multitud de hombres, mujerzuelas a la postre, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí lo tienen. Y hasta aquí. Shalom a todos, que tengan un bendecido día. La amada del Mashiach, besitos para ellos y ellas, mis hermosos y mis hermosas. Shalom, shalom.